Han salido los gameplays de Voynitsa y de Vishna y en mi cabeza tengo mucho que traeros porque está la build del viajero, la build de Alyosha, la build de Arlequino, el abismo resetea el domingo, el kit de Voynitsa que es espectacular para el equipo de Skirk pero también para Stellar Swirl, para Torbellino Estelar. El viajero puede ser DPS y puede ser soporte. El miércoles resetea la conflagración y seguramente entre medias me gustaría traeros guías porque no mucha gente sabe cómo funcionan muchas de las nuevas mecánicas de Sniesnaya, porque sinceramente para mucha gente está pareciendo un juego nuevo literalmente. Dejadme en los comentarios qué os están pareciendo las primeras horas de Sniesnaya del 1 al 10. Así que quiero que también escucharos, bueno, leeros en este caso en los comentarios cuál es el contenido de Sniesnaya que más ganas tenéis de ver en el canal para intentar haceros caso. Y gracias por el apoyo a toda la serie de lore, ha sido espectacular, está funcionando increíble. Espero que lo hayáis disfrutado mucho y perdón por los errores que haya podido tener, ya que yo no me he dedicado al lore hasta ahora y pues tendré que aprender, tendré que mejorar y tendré que ver mis errores para no volver a repetirlos en los vídeos de lore. Y ahora sí, bienvenidísimos a la build legendaria del primer viajero, que no es que sea bueno, que es que está rotísimo. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario por el algoritmo, gracias por estar atrás de la pantalla. Tenéis 2 bendiciones lunares por apoyar el canal de forma free to play y estoy sorteando 5 odets si os venís a los streams, así que bienvenidos y disfrutar mucho. Y una de esas 5 será por aquí, así que no os preocupéis, solo los que veis aquí YouTube ganaréis una odet. Gracias, que aprovechen si están comiendo. Bienvenidos invitados a los streams y bienvenidos a la build legendaria del primer viajero, que está roto, está increíblemente poderoso. ¿Qué hace? Es un DPS y es un sub DPS, es decir que es una especie como DPS pues de Sandrone, o también puede ser DPS, bueno, es una Sandrone porque puede ser DPS de las dos reacciones, y al mismo tiempo como soporte pues también es una especie de Odette. No es tan fuerte como Odette, pero es un personaje fuera del campo que reaplica crío, que puede activar las reacciones lunares y que se puede jugar en conjunto. Ahora voy a haceros un disclaimer. Al mismo tiempo que he dicho que está rotísimo, y lo está, es un personaje que las funciones que tiene dentro y fuera del campo se van a power creepear, seguramente. Es decir, como DPS no va a ser mejor que Vishna, no es mejor que Sandrone, y si sale otro DPS por ahí de Stellar Conduct no va a ser mejor que él, pero está roto para ser gratis en todas las cuentas, y como soporte no es mejor que Odette y no va a ser mejor que los personajes que salgan, pero claro, es gratis. Si no habéis podido sacar a Odette, o no habéis podido, o no sacaréis otros personajes en general, el propio viajero va a hacer el rol increíblemente bien. Ahora, ataques normales. Pues bien, lo primero es que si la queréis jugar de soporte no se suben, pero si la queréis jugar de DPS y brilla mucho como DPS, obviamente que ya tenga Sandrone lo va a jugar DPS, sí hay que subirlos porque obviamente estando en campo es un DPS que golpea y se embulle de crío, que aquí está el talento. Dice primer talento, Esplendor Stellar Conduct. Mientras la estrella glacial esté activa, el daño de los ataques normales, cargados y descendentes se convierten en crío que no se puede imbuir, y además aumentan todo su daño en un 80% del ataque. Ahora hablamos del cáliz porque sí va a ser de ataque. Aparte de todo esto, tienes un cargado especial que está aquí abajo, ahora hablaremos de él, una vez cada 15 segundos, que va a hacer 140% de daño crío, te va a dar 2 cargas de unos stacks que tienes para que la ulti haga más daño, y aparte el daño que harás se va a considerar daño de Stellar Conduct o de Stellar Swirl según el equipo o la reacción que estés jugando. Entonces, este cargado que tiras una vez por rotación y que está en todos los viajeros de todos los elementos, aparte de todo esto, aquí en este talento está estos fortalecimientos que ya conocéis, y es que de base este viajero tiene aparte 10 de probabilidad, 20 de daño, 20 de ataque, 20 de vida, 20 de recarga, 60 de maestría y bueno, defensa con el geo. Está roto. Va a poder conseguir unos valores críticos del infierno como unos DPS tops del juego. De hecho ahora os enseño cómo la tengo construida, y cuando su arma la tengáis es una locura lo que puede conseguir con su arma, y sin mucho esfuerzo puede conseguir 90 de probabilidad y más de 200 e incluso 300 de daño crítico con una muy buena construcción. Es una salvajada los valores que tiene este personaje a día de hoy, que su arma, recordemos, le da 33 de probabilidad y 46 de daño crítico. Ahora, entrando más en profundidad, porque es importante comentar el tema de este cargado que hace daño de Stellar Conduct, la ulti también hace unos hits de Stellar Conduct. Vamos con la habilidad elemental, cooldown de 15 al igual que la ulti. Tenemos un viajero con rotación de 15 segundos, no me lo puedo creer. O sea, 15 segundos de rotación es una locura. Recordar que hasta hace poco incluso Columbina la limitaron a tener 17, si no recuerdo mal, de cooldown en su habilidad elemental, para que las rotaciones de sus equipos no se redujeran hasta 16 o hasta 15, porque Flynn se puede jugar en 16, y que a menos segundos más DPS en la rotación, pero la limitación son los cooldowns. Le han puesto cooldowns de 15 a la viajera. Esto es increíble. ¿Qué hace la habilidad elemental? 2
dos cosas muy fáciles. Al invocarla, vas a invocar la estrella esta que te sigue y va golpeando crío a los enemigos, parecida a Odette. Esto sirve para la reaplicación de crío, para los 12 stacks de la reacción de Stellar Conduct o Stellar Swirl, que al maxear los stacks, maxeas el daño de la reacción ejecutada por el equipo, y el campo te va a dar ese daño elemental al crío y al electro si es el campo de Stellar Conduct. Y dice, si estás en esplendor Stellar Conduct y estás pegando con el viajero crío en campo, estos ataques que se van pegando fuera del campo se convierten en ataques coordinados una vez cada 0.2, es decir, muy rápido, y hacen que el viajero, según va pegando, además esto sea como una metralleta y hace pa 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 pa, y cada vez que golpeas, además obtienes una carga de fulgor gélido, que son estas cargas que os he dicho antes hace un momento, que se acumulan para la ulti. O sea que tenemos que cada vez que golpeas un ataque normal o cargado con el viajero, sueltas un disparo cada 0.2 que te da una carga hasta un máximo de 8, y tenemos que el cargado especial te va a dar 2 cargas, ya son 3, pero hasta un máximo de 8. ¿Qué ocurre? Que la ulti se tira distinto si la jugamos de DPS o si la jugamos de soporte. La habilidad elemental no tiene más. Si vas a ser un soporte, la tiras y vas golpeando crío, y si vas a ser un DPS, la tiras y vas golpeando crío coordinado con tus ataques normales y cargados. La ultimate, poco texto por suerte. Dice por aquí que haces unas instancias de daño crío, que aumenta el daño y las instancias, la cantidad de golpes según las cargas de fulgor gélido hasta un máximo de 8 stacks, que cuando eres soporte no vais a acumular el máximo de cargas seguramente. Cuando eres soporte es un básico, un cargado, tiras la ulti y te vas, que tienes 3 stacks y no 8, así que no pasa nada. Y luego tenemos que si estás en el campo de esplendor, destello estelar, pues Stellar Conduct o Stellar Swirl, los golpes que haces son golpes de Stellar Conduct o Stellar Swirl, al igual que este cargado que tiras una vez por rotación, más los golpes que se van a ir ejecutando fuera del campo. Es decir, los que se ejecutan por la reaplicación elemental, no los que el propio viajero tiene en el kit, que va a ser un hit de Stellar Conduct o Stellar Swirl. Aquí hay mucho texto, pero tiene coste de 60. Aquí os adelanto que también tiene muchas formas de regenerar muchísima energía, que el arma le da mucha energía y que creo que tiene una constelación que también le da energía, con lo cual hay un punto en el que como de base tiene 120 de recarga sin hacer nada, más toda la energía que regeneras, prácticamente no vas a tener que conseguir energía extra en substat y vas a poder solo preocuparte de la proporción crítica, el ataque y la maestría para que haga más daño todavía. Por eso explicaba al principio del kit de este viajero que tiene pues unas ventajas espectaculares. Es que a día de hoy sí es por fin un 5 estrellas. Aquí pone mucho texto, pero vamos, dice máximo de stacks 8, daño porcentual extra por cada carga de fulgor, pues ahí aparece, ¿no? En Stellar Swirl un 3%, en Stellar Conduct un 2%. Ataques adicionales con el máximo de cargas de fulgor, 2, con lo cual cuando tiras la última de soporte, pues vas a hacer 3 golpes de Stellar Conduct o Swirl, y cuando tienes las 8 cargas como DPS, esperarás a tener las 8 stacks para tirar la ulti y hacer 5 golpes que además van a hacer mucho daño. Entonces, la rotación del viajero, ahora sabemos que va a ser, pues entras al campo, ataque normal, un cargado, ataques normales hasta tener los 8 stacks, que aparecerá encima de tu barrita de vida, se puede comprobar, que como muchas otras cosas que están por aquí en pantalla, gracias editores, y una vez veas que tienes 8 stacks, tiras la ulti para hacer mucho daño. Creo que como tiene rotación de 15 y Odette también tiene rotación de 15, y ya en Miko puedes recolocar los tótems y duran 24 segundos con cooldown de creo que son 4 cada tótem y cosas así, vas a poder jugar literalmente rotaciones de 15. Con Alyosha no, porque tiene 18, pero la elemental de Kiki también tiene 15 segundos, con lo cual vas a poder jugar equipos de 15 si juegas con Kiki o Odette, es una locura. Talentos, el de imbuirse de crío cuando eres DPS habiendo un campo de Stellar Conduct. Este es para pegar todo crío, y ese porcentaje de ataque hace que tanto el daño de Stellar Conduct como este de aquí hagan que el cáliz sea mejor de ataque. Ahora entramos con ello. Siguiente talento, ganas maestría en proporción a tu ataque hasta 160. Es un copy-paste del talento de Flins. A 2000 de ataque, 160 de maestría extra, más los 60 que tienes del elemento dentro son 220 sin hacer nada. Siguiente talento. Lo de abajo es mucho texto. Lo de arriba es facilito. Dice, cuando un personaje cercano del equipo inflinja daño de Stellar Conduct o Stellar Swirl, la viajera obtiene una carga de filo congelante. Se puede obtener un stack cada 2 segundos hasta 3 stacks, con lo cual en 6 segundos tendrás 3 stacks. Al tener los 3 stacks y realizar un cargado, vas a hacer el cargado especial este que decía. Esto solo es cuando eres DPS y solo es un cargado por rotación. Entonces hay que intentar a los 6 segundos tirar el cargado especial, y al tener las 8 cargas del fulgor de la ulti, pues se tira la ulti al final de la rotación. Entonces es muy fácil porque entras, elemental, ataques normales, cuando tienes el cargado especial con los 3 stacks, tiras el cargado especial, cuando tienes 8 cargas de fulgor, tiras la ulti que hace mucho más daño y seguramente te salgas del campo. Esa es la rotación y es muy fácil y solo es un cargado extra por rotación. Un cargado especial, mejor dicho. Y luego, el último talento es el típico talento de los personajes de reacciones especiales. Dice,
15 aumenta el daño de las reacciones estelares un 0.35 cada 100 puntos de ataque hasta un 7%. Esto es un escalado base de los fuertes, así que capean 2000 y hace que se active el campo y todo lo demás. Los dupes, creo que se pueden conseguir 2 o 3. Dejadme en los comentarios exactamente cuántos, y básicamente son todos enfocados en el daño del viajero DPS. No son tan soporte los dupes, pero son gratis, conseguiréis todos. El primero, cuando haces daño de Stellar Conduct con un cooldown de medio segundo, regeneras 5 puntos de energía, es decir, como mínimo harás 3 golpes con la ulti, aunque creo que solo van a contar 2, que son 10 puntos de energía, y el cargado, que son 15. Así que en vez de coste de 60 con la C1, como mínimo tenéis coste de entre 45 y 50, más el 20% de recarga, más el arma que da más energía. Es una locura. C2. Cuando el cristal de hielo disparado por la habilidad elemental golpea a un enemigo, la maestría elemental del personaje en uso aumenta en 60. Esto es para ayudar como soporte y es un mini bufo de 60 de maestría si lo vas a jugar de soporte, pero también se aplica a sí mismo. Si el personaje que recibe este efecto causa una reacción estelar o inflige daño estelar, este efecto pasa a aumentar 120, es decir, es una C2 que ya se puede conseguir y que es un bufo de 120 de maestría o al personaje en campo o a sí mismo si es DPS. Cuidado con la C2, ¿eh? C3, la última es 3, C5, creo que esto es la elemental, ¿no? Sí, C5, elemental más 3, C4 aumenta 25% la duración de la estrella glacial creada con la habilidad elemental, y estos son los cooldowns porque la habilidad elemental justo tiene 12 de utilización, 15 de cooldown. Pero si conseguimos la C4 con ese 25%, tenemos que va a aumentar unos 3 segundos y medio, prácticamente 3 segundos, la duración de la estrella glacial, con lo cual tendría al menos 15-15 o 15 y medio 15, con lo cual nos da un full uptime y resulta que se convierte en un personaje completo. Y por último, la C6, al utilizar la ulti, que como veis es su nuke, su fuente de daño principal, el daño del destello estelar infligido por los demás personajes del equipo aumenta un 5% por cada carga consumida de fulgor gélido hasta las 8 cargas, y como máximo este aumento puede ser del 40%, 5 por 8, 40. Claro, como sub DPS normalmente no te vas a quedar todo el tiempo del mundo para conseguir las full cargas de fulgor. Quizás si intentas jugar muy rápido, pues haces 1, 2, el cargado, y no puedes estar o no deberías estar como soporte más de 3 o 4 segundos. Entonces, ¿se va a activar continuamente esto con el máximo bufo? Yo creo que quizá no está hecho para el máximo bufo, pero capaz con hacer los primeros ataques normales más el cargado y conseguir más de 4 cargas para que te dé más del 20% de daño al equipo de Stellar Conduct está bien, recordando que es un personaje gratis, que es increíble. Lo que pasa es que no sabemos si por aquí me he saltado algo o si al maxear esto te va a dar más cargas o algo así, pero realmente veo complicado conseguir el máximo de cargas de fulgor, porque apenas tienes el cargado que te da 2, pero el cargado hasta que no tienes 3 cargas que se consiguen cada 2 segundos, 6 segundos, tampoco puedes tirar el cargado. Así que yo creo que fuera del campo como soporte, o haces una rotación dual o no vas a conseguir normalmente el máximo de cargas para que te dé ese 40% al equipo, pero siendo un DPS sí le vas a dar a todo el equipo ese 40% y a sí misma. Creo que es una C6, creo que está balanceada a propósito, y es más para que cuando seas soporte le metas un 20% a todo el equipo, pero para cuando seas DPS te metas un 40% a ti misma y al resto del equipo, mientras la viajera o el viajero sea el DPS que está en el campo beneficiándose de su propio bufo. Ha vuelto Lootbar y ya no solo tenéis la plataforma más estable, segura y confiable del mercado. Con el código LOOKUP tenéis un descuento en los packs de Genshin, además del cashback, lo que os permite conseguir los packs más competitivos y accesibles de todo el mercado gacha, sino que además ahora tiene todos los packs con un descuento increíble de todo el resto de gachas, con, ya sabéis, packs de 100 que pueden rondar con descuentos especiales en cada banner cerca de 60-70 dólares. Y además Lootbar trae un regalo adicional. Ahora tiene juegos con hasta el 50% de descuento en cualquiera de vuestros juegos favoritos, un 20% adicional de cashback, y ya sabéis, si usáis Lootbar apoyáis muchísimo el canal y estáis trabajando con la plataforma líder y con más confianza y seguridad general los jugadores. Gracias por usar Lootbar. Luego, los sets. Pues esto es curioso, porque es parecido a Odette, pero tiene un pelín más de versatilidad porque es un DPS. Entonces, si es un DPS de Stellar Conduct, porque la vas a jugar con Jaimiko, con Beidou, con Alyosha o con Electros en general, su set es el de 16 de probabilidad, 40% de daño extra en la reacción de Stellar Conduct, 18 de ataque. Problemas, como su arma le da 33 de probabilidad, más los 10 que tiene del Anemo son 43, más 5 base
78 más 16 del set más 15 de la consonancia, pues básicamente el viajero tiene 80 de probabilidad sin hacer nada. 79 me parece que son si hablamos en términos exactos. 79 de probabilidad reales sin hacer nada. ¿Qué significa esto? Que los artefactos vas a tener que conseguirlos sin probabilidad prácticamente o con un poquito hasta llegar a 90 y ya. Todo va a tener que ser daño crítico. Son muy difíciles los ítems de conseguir con 30, 35, 40 de daño crítico para que cuadrase bien la build. Te va a sobrar la probabilidad en todos los casos. A mí no me sobra porque aún no desbloqueé su arma y no la he maxeado y tengo este arma que me da 88 de daño crítico. Pero es que su arma le da 33 de base y 42 de daño crítico en la pasiva. O sea que la build se complica. Ahora, si eres un DPS de Stellar Swirl, pues le tienes que llevar el set de Stellar Swirl, que es igual que este, pero lo tienes que farmear nuevo. Y si vas a jugar la de soporte, no tiene tanto daño como Death fuera del campo, pero sí tiene un buen daño, con lo que la recomendación sería el set nuevo de soporte de Notcry, que no te da probabilidad crítica, te da ataque porcentual, creo que es 18 y luego 12, 30, y da 50% de daño en reacciones estelares al equipo. ¿Qué problemilla ocurre con ese set? Que seguramente haya más personajes que también lo lleven. Alyosha en Stellar Conduct lo puede llevar, o Death fuera del campo también puede llevar ese set y se está recomendando mucho con ese set. Entonces también la cuestión es que no coincidan dobles sets, porque recordar que los sets no se pueden acumular, es decir, no puedes llevar dos noblezas y dar el doble bufo, o no puedes llevar dos del set de soporte de Snezhnaya y en vez de 50 dar un 100% del bufo a las reacciones estelares, porque el propio efecto del set no se acumula. Entonces, ¿cuál es su set? El que necesites de los tres según la situación. Recordar que si no eres Anemo fuera del campo no puedes activar el set de Stellar Swirl, el nuevo, así que si lo vas a llevar fuera del campo y señor de la pantalla, el set de soporte lo va a llevar otro personaje, por ejemplo Alyosha en Stellar Conduct, pues entonces ella fuera del campo, si el otro set no está disponible, puede llevar este mismo set fuera del campo, pero este set está más sujeto a que sea DPS y fuera del campo más sujeto al set de soporte. ¿Qué substat debe llevar? Pues bien, aquí me sobra la probabilidad, pero básicamente daño crítico, daño crítico, daño crítico, daño crítico y luego ya un poquito de ataque porcentual y un poco de maestría, porque la probabilidad os acabo de explicar que con su arma va a tener 80 de probabilidad, 79 sin hacer absolutamente nada. Si conseguís ya prácticamente sin querer 20 en los substats ya son 99 de probabilidad. Es que es el primer viajero que puede llegar casi a 100 de probabilidad sin esfuerzo y casi a 300 de daño crítico sin esfuerzo. Es una salvajada. Entonces, ¿qué hay que conseguir en substat? Daño crítico. ¿Recarga y conseguir? Pues no, porque tienes 20 de base y la C1 más el arma te regeneran energía, tienes coste de 60 que es bajito, o Death genera una cantidad de partículas crío pero abismal. O sea que conseguir en los substats como máximo unos 5 o 10 más de recarga, substats por ahí salvajes de los que no quieres a veces sin querer, ok, pero es que solo es literalmente daño crítico, daño crítico, daño crítico, daño crítico, daño crítico. Todos los ítems que consigáis que tengan daño crítico, daño crítico, daño crítico, hacer un meme con esto es lo que necesita. Un poco de ataque porcentual, un poquito de maestría, que ya de base tiene 220 sin hacer nada, recordar, y un poquito de probabilidad para de 79 que ya tienes sin hacer nada, pues igual irte a 80, o sea, 85, 90, 95, pero lo que hace falta es daño crítico, daño crítico, daño crítico, daño crítico, daño crítico. A ver, si jugáis el set de soporte fuera del campo, recordar que ella luego con la C2 gana otros 120 de maestría, con lo cual realmente no tiene 220, tiene 340 de maestría sin hacer nada. Llevando el otro set que no te da 16 de probabilidad, igual el otro set puedes conseguir un poco más de probabilidad, pero es un set que va a llevar ataque, ataque y casco de daño crítico, con lo cual es un set que luego vais a poder rotar seguramente en otros soportes. ¿Y los main stat que debe de llevar? Pues básicamente ataque, ataque y casco de daño crítico, porque como nos hemos dado cuenta, te va a sobrar la probabilidad. Creo que no te has dado cuenta todavía de que te va a sobrar la probabilidad, ¿verdad? Armas. Su arma, punto. Los editores la estarán poniendo por aquí. Su arma le da 33 de probabilidad, 608 ataque base, 42 de daño crítico cuando la refines del todo. Creo que antes de refinarla, creo que se puede refinar. Creo que en vez de tener 5 refinamientos tiene como 7, 8 y creo que se pueden conseguir 3 en esta primera versión. Entonces al principio no te va a dar 42 de daño crítico, te va a dar creo que son 16 o 18 o algo así. Pero cuando la refines dentro de unos meses con las siguientes versiones son 42. Otra pasiva más que te da ataque porcentual y otra pasiva más que te regenera más energía para que no tengas que conseguir recarga de energía y solo te preocupes por la probabilidad crítica y el daño crítico. Es una locura. O sea, los stats que consigue este viajero son una locura. ¿Qué stats hay que conseguir? Pues como ven a mí me sobra la recarga de energía, como tienes 120 base, intentar conseguir con los 120 base unos 25, 30 como muchísimo. Luego la probabilidad, pues contando si tenéis 16 de los sets de DPS Stellar Conduct o Stellar Swirl, pues sumarle esos 16 más los 15 de la consonancia crío, pero si no tenéis los 15 del set,
set porque le lleváis como soporte, el set de soporte, pues 16 menos y sumar todo. El daño crítico, todo el que podáis. Creo que ha quedado claro que le hace falta daño crítico. Y claro, es que luego la maestría y el ataque se van al cielo casi sin querer. Porque a la que tengas su arma que le da más ataque y un ataque base más alto que esta, y termines teniendo artefactos que como no hace falta nada más, consigas su stat de ataque porcentual, igual con los buffos del equipo y demás, igual se puede acercar a 3000 de ataque un viajero. O sea, fuera bromas, un viajero de 3000 de ataque, 90 de probabilidad, 250 más de daño crítico, suficiente recarga, unos buffos muy grandes, aún falta por salir el arconte grío que seguramente mejore a este viajero. O sea que espectacular, es una locura. Ahora, señor de la pantalla, equipos. Pues bien, básicamente el equipo Stellar Conduct Prime es el mismo equipo que Sandrone, que es este que veis aquí. Recordar que el otro día no sé por qué me lo insistieron en stream como bueno, iba a decir como si la gente no escuchara, pero creo que últimamente es verdad que por culpa de TikTok la gente no escucha, por desgracia. Pero recordar, Alyosha solo es mejor que Kiki a C6. Kiki, las constelaciones, si habéis visto la build o sabéis leer las constelaciones, no cambian nada ninguno de los dupes de Kiki hasta la C6 de Kiki, pero eso no todo el mundo la tiene. Así que el mejor equipo es este. Odette, que es Jesucristo bendito en la tierra, Yaemiko, y Alyosha C6 mejor que Kiki, y si no tenéis Alyosha C6, pues es mejor aquí llevar a Kiki. O un segundo electro para que tengáis 2 electros, 2 críos y maximicéis las cargas, porque si solo lleváis un electro, las cargas no suben tan rápido como cuando hay doble aplicación de ambos elementos. Aquí se puede rotar lo mismo que en los equipos de Sandrone, es decir, como es un DPS de Stellar Conduct y Swirl, lo mismo en el vídeo de equipos de Sandrone de Stellar Conduct, ir a ver ese vídeo y ver los equipos, pero básicamente todos los personajes electros, críos o que buffen el ataque, es decir, Nicole, si la conseguís tener C2 y Cazador de Dragones, buenísima. Scoffy, ahora es peor que jugar Odette Kiki o Odette Alyosha C6, pero pues Scoffy también anda por ahí, no está mal. Beidou, horrible, no la juguéis, es malísima, es mejor Odette, Alyosha, Kiki y un montón de cosas más. Diona se puede jugar, pues igual que Beidou. Diona últimamente ya es horrible, funcionaba muy bien al principio, pero ya os dije que era peor que Kiki. Kiki C0 y hace todo increíble. Entonces, con un equipo de viajero más Kiki más Odette, que sí recomendaría sacar a Odette en esta región, más otra cosa que complemente el equipo, ya tenéis un equipazo, pero que da miedo, absoluto miedo. O sea, es un equipo increíble que sobrepasa, de hecho, muchos DPS que han durado muchos años en Genshin Impact. Y luego, señor de la pantalla, equipos de Stellar Swirl, que los equipos de Stellar Swirl no son similares. Pues bien, pensemos que aún no sale Voynitsa, que va a ser un soporte dedicado de Stellar Swirl y de Permafrost para Skirk, que os traeré pronto el kit inicial de la beta de Voynitsa, que tengo muchas ganas de grabar ese vídeo, así que dejadme en los comentarios cuántas ganas tenéis de ver a Voynitsa. Y sale Vishna. Y Odette es el soporte, como podéis comprobar, casi perfecto para jugar también Stellar Swirl. Así que, ¿cómo se jugaría un viajero Stellar Swirl? Pues bien, se puede jugar de dos maneras. Si bien el propio viajero es un soporte, podéis jugar Odette más viajero crío más Voynitsa que va a salir, y ahí el DPS en vez de Vishna puede ser Mizuki, que Mizuki es otro de los personajes que también le quiero hacer vídeo porque madre mía los daños de Mizuki. O si vais a jugar al viajero crío como DPS de Stellar Swirl con Odette y Voynitsa, hace falta una fuente fuera del campo de Anemo que reaplique continuamente Anemo durante mucho tiempo con un uptime más o menos largo. ¿Qué personajes hay que hagan esto? Lynette, por eso está en el banner. La ulti es Sakarosa no, porque dura muy poco. Venti con su ulti, aunque su ulti también dura no tanto para cubrir un full uptime, aunque estamos en rotaciones de 15 segundos. Y posiblemente el equipo de Vishna sea algo así como Vishna, que es el DPS Anemo, que reaplica Anemo, que los soportes sean Voynitsa, Odette y el viajero crío hasta que salga el arconte crío seguramente. Entonces los equipos de Stellar Swirl aún están ahí y es más fuerte por ahora jugar Mizuki en campo como Stellar Swirl porque hace falta una reaplicación continua de Anemo para que se juegue Stellar Swirl y obviamente no llevar electros, porque otra cosa que se está descubriendo es que cuando tienes algún electro, el campo de Stellar Conduct tiene como prioridad. Entonces, a la que incluso juegues 2 Anemos y 2 críos, pero haya un enemigo por ahí que sea electro y que imbuya el torbellino del Anemo de electro, de repente se convierte el equipo en un Stellar Conduct y en un Stellar Swirl. Así que hay que tener mucho cuidado y mucha reaplicación Anemo. Entonces, Mizuki es muy buena, Vishna será muy buena, el viajero dependerá de un soporte Anemo que reaplique demasiado fuera del campo, como Jhin quizás. El problema de Jhin es que tampoco tiene demasiado uptime en su ulti. No sé si habrá Anemos con un buen uptime fuera del campo que reapliquen Anemo mucho. Creo que de hecho Lynette es una de las que no lo hace mal porque bufa el ataque, pero creo que no hay muchos más fuera. Igual se me está olvidando alguno y me lo ponéis en comentarios, pero no hay muchos más. Así que estos son los equipos por ahora. Hay más combinaciones, pero Mizuki es la diosa ahora mismo del Stellar Swirl. Ifa no está
mal, pero es peor que Mizuki en Stellar Swirl. ¿Quién diría esto? Porque en su momento IFA era mejor que Mizuki. Y Mizuki, como podéis seleccionar un personaje gratis en el aniversario de la 7.1 de la siguiente versión, y además podéis seleccionar una constelación porque acaban de añadir a Mizuki en el selector gratis de constelaciones. Si no sabéis qué elegir, hay un vídeo en el canal que está por aquí. Pues igual muchos podéis plantaros con Mizuki C2, que baja las resistencias a los elementos que hagas torbellino, es decir, al crío, para que el daño haga mucho más de Stellar Swirl. Así que Mizuki God. Mizuki creo que igual con dupe sí que puede superar a Vishna. Igual Mizuki C4 o C6 por encima de Vishna C0. Lo veremos. Vamos a ver qué pasa. Poquito más. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett. Gracias por llegar hasta el final. Disfrutar mucho vuestro viajero crío. Dejadme en los comentarios cuánta probabilidad crítica, daño crítico tenéis en el viajero crío, los que habéis llegado hasta el final. Cuidad mucho, tener muy buen día. No sé, miñis y chaito.